Buenos días, nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por Juan Emanuel, Mónica Gabriela y un servidor, José Luis. Vamos a exponer la unidad número 3, la electrónica digital. Esta es la agenda que se utilizará a lo largo de la explicación. Introducción. En esta presentación veremos los temas que se llevarán en esta unidad. Los siguientes se componen de una pequeña explicación, algunos ejemplos e imágenes de ser necesario. Algunos de los temas que veremos a continuación serán electrónica digital, que es una parte de la electrónica que trabaja con señales digitales, es decir, que trabaja con valores de corriente y tensiones eléctricas, con puertas lógicas y tablas de verdad. Son circuitos eléctricos conformados internamente por transistores. Técnicas de simplificación. Se trata de herramientas que permiten tomar un circuito de cierta complejidad e ir transformándolo de poco a poco. Temporizadores 555. Es un circuito integrado que se utiliza para generar pulsos eléctricos a largo tiempo. La unidad número 3 se llama electrónica digital. ¿Qué es la electrónica digital? Es la parte de la electrónica que trabaja con señales digitales, en donde hay o no hay corriente o tensión, y trabaja con los números binarios, los cuales son dos dígitos, el 0 y el 1. 3.1. Compuertas lógicas y tablas de verdad. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados por transistores que se encuentran con arreglos especiales. Se les otorga una señal de voltaje con resultados de forma booleana. Con los operadores lógicos binarios, que son la suma y la multiplicación, también se puede negar y afirmar, incluyen, excluyen según sus propiedades lógicas, y se funciona con las áreas de ciencias como la mecánica, hidráulica o la neumática. 3.1.1 Lógica TTL. En ese apartado se va a ver lo que vendría siendo la lógica, como las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR y XNOR. También se pone lo que vendría siendo el AB, lo que valdría del 0 al 1, y también el Q, que sería el resultado de lo que vendría siendo la conversión de cada una de las compuertas. 3.1.2 Teoremas, postulados y expresiones del álgebra de Boolean. El álgebra de Boolean es la estructura matemática que cuenta con dos números, el 0 y el 1. En los postulados son alrededor de 8 postulados, en donde se utiliza la suma y la multiplicación, como por ejemplo la identidad de la suma, identidad del producto, cuando la suma es conmutativa, el producto es conmutativo, la suma es asociativa, el producto es asociativo, el producto es distribuido respecto de las sumas, y la suma es distribuida respecto del producto. En los teoremas del álgebra de Boolean hay 10 teoremas, en donde se explica lo anterior dicho de una manera más general. 3.1.3 Minitérminos, maxitérminos y mapas de Carnot. Si tenemos una variable binaria en su forma normal y en su complemento, ahora tenemos dos variables x y y combinadas con una operación a. Entonces tenemos estas cuatro posibles combinaciones: x', y', x', y, xy' y xy. Cada uno de estos términos se llaman minitérminos. Si tenemos n variables, se pueden formar 2n diferentes minitérminos. Los números binarios de 0 a 2n-1 se listan bajo las n variables con cada variable tildada. Si el bit correspondiente al número es 0 y si no está tildada a 1, es decir, si la variable está tildada corresponde a 0, de lo contrario a 1. Para los maxitérminos, las n variables forman un término OR. Con cada variable tildada o no tildada dará a 2n combinaciones posibles de maxitérminos. Cada maxitérmino se obtiene de un término OR de n variables, con cada variable no tildada si el correspondiente bit es 0 y tildada si es. El mapa de
Carnot consiste en una representación bidimensional de la tabla de verdad de la función a simplificar. 3.2 Técnicas de simplificación. Las técnicas de simplificación se tratan de herramientas que permiten tomar un circuito de cierta complejidad e ir transformándolo poco a poco en circuitos equivalentes cada vez más sencillos. Utilizando para ello las equivalencias por resistencias paralelas en series y utilizando para ello las equivalencias por resistencia paralelas en serie y las transformaciones y menos teta. 3.3 Metodología de diseño. Pasos para una metodología de diseño. 1. El diseño se realiza a partir del planteamiento de un problema. 2. Se obtiene primero la tabla de verdad de cada una de las salidas y opcionalmente la expresión canónica. 3. Luego se procede a la simplificación para obtener una expresión booleana mínima para cada función. 4. Por último, se realiza el diagrama lógico y el circuito de mínimo tamaño. 3.3.1 Diseño y aplicación de circuitos combinacionales SSI. Circuitos combinacional SSI es el nivel de integración más básico y comprende todos aquellos circuitos integrados que poseen hasta un máximo de 10 compuertas. En este nivel tenemos las compuertas lógicas como las NAND, las NOT, las AND, las OR, las TOR, memorias de 1 bit, flip-flops, el I7480 que es un sumador completo de 1 bit, etc. Están compuertas integran de 10 a 100 transistores. 3.3.2 Diseño y aplicación de circuitos combinacionales MSI. ¿Qué es un tiristor? Es el nivel de integración que le sigue al SSI. Comprenden IC de que tienen entre 10 y 100 compuertas. En este campo tenemos memorias de palabra, multiplexores, decodificadores, sumadores completos, entre ellos el I7482 que es de 2 bits y el 7483 que es de 4 bits, registros, contadores, etc. Temporizadores 555. Es un circuito integrado que se utiliza para generar pulsos eléctricos a lo largo del tiempo, es decir, es un dispositivo que es capaz de activarse o desactivarse en diferentes periodos o intervalos de tiempo que son programados por diferentes configuraciones. Lógica secuencial. Es una forma combinada de circuito combinacional con un elemento de memoria básico. Con la presencia de un elemento de memoria, el circuito puede almacenar estados de entrada y salida anteriores. Este tipo de circuitos tiene un número finito de entradas con un número finito de salidas. Debido al elemento de memoria, este circuito proporciona la solución a nuestros muchos problemas. Un circuito lógico secuencial se utiliza principalmente como registro, contador, convertidor analógico a digital, ADC, etc. Flip-flop con compuertas. Es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados, biestables, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y la transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros para el almacenamiento de datos binarios. Flip-flop JK SR DT. El flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop SR y el flip-flop T. A diferencia del flip-flop RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Flip-flop RS. Set Reset. Utiliza dos compuertas NOR, S y R, son las entradas, mientras que Q y Q son las salidas. Q es generalmente la salida que se busca manipular.
El flip-flop D es uno de los FF más sencillos. Su función es dejar pasar lo que entra por D a la salida Q, después de un pulso del reloj. El flip-flop T cambia de estado en cada pulso de T. El pulso es un ciclo completo de 0 a 1. Con el flip-flop T podemos completar una entrada de reloj al flip-flop SR. Diseño y aplicación de circuitos secuenciales con MSI. Básicamente existen dos tipos de dispositivos MSI secuenciales: registros y contadores. Registros: el elemento fundamental de los sistemas secuenciales, que no está presente en los sistemas puramente combinacionales, es el elemento de memoria, ya sea transparente, latch o flip-flop. El registro es la versión MSI de estos elementos. Contadores: un contador se puede definir de la siguiente forma. Un contador es un circuito secuencial que realiza una o varias de las siguientes funciones. Cuenta el número de pulsos recibidos y almacena un número que representa dicha cuenta. Proporcionan un tren de pulsos obtenidos a partir de la entrada, pero a una frecuencia menor, y proporciona una secuencia de patrones binarios para aplicaciones tales como direccionamiento de memoria. Como conclusión, en la unidad número 3 se habla acerca de la electrónica digital, las compuertas lógicas y las tablas de verdad, también la lógica TTL, como por ejemplo el NOR, OR, AND, NOR, entre otros, y también vimos los teoremas, postulados y la álgebra de Boole, los maxitérminos, minitérminos y mapas de Carnot, también cómo se diseñan y también las técnicas de simplificación y metodología de diseño para los dichos mapas. También vimos el diseño de aplicaciones de los circuitos combinacionales SSI y MSI, al igual que los circuitos secuenciales, los temporizadores y los flip-flop y sus derivados. Estas son las referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias. ¿Qué son las técnicas de simplificación? Se tratan de herramientas que permiten tomar un circuito de cierta complejidad e ir transformándolo poco a poco en circuitos equivalentes, cada vez más sencillos. ¿Qué es un circuito lógico secuencial? Es una forma combinada del circuito combinacional con un elemento de memoria básica. Con la presencia de un elemento de memoria, el circuito puede almacenar estados de entrada y salida anteriores. Esperamos que la presentación haya sido de tu agrado. Por tu atención, muchas gracias.